Bien, seguimos aquí con Marta Ley. Vamos ahora a pasar a temas más concretos del trabajo del periodista de datos y de todos los perfiles que se complementan con él dentro de una unidad de datos y en una redacción de un periódico más o menos grandote como es El Mundo. Marta, ¿me podrías contar un poco cuáles son más o menos los aspectos que tú dominas dentro de minería, hablando de extracción de web o de PDFs, y de qué manera se completan con los conocimientos de Pablo? ¿Cuál es la parte que él añade? Bueno, no sé, igual te podría contar con ejemplos. Como te decía antes, la parte más de minería, prácticamente yo diría que el 90% recae sobre él. A veces incluso, si no sobre él, más sobre Hugo, que también es periodista, pero también tiene un perfil más técnico. Entonces, por ejemplo, uno de los trabajos o proyectos grandes que hemos hecho últimamente ha sido revisar todas las declaraciones de bienes de los diputados. Entonces, ahí la parte que hacía yo como periodista era la parte un poco más rollo quizás, aunque bueno, también tenía momentos divertidos, pero digamos que era volcado de los PDFs. Ahí, ¿qué pasa? Que Pablo no podía hacer nada. Lo que hizo Pablo, bueno, en este caso además lo hizo Hugo, sí que fue descargar todos los PDFs de la web de forma automatizada, sí, claro, utilizando Python. Entonces descargó todos los archivos. Y además ya nombrados de tal forma que todos tenían un identificador, tal que luego esto era útil para el procesamiento de los datos. La parte que hacía yo era volcar esos PDFs, que ahí la minería no, o sea, la minería era copiar, leer y copiar, porque además eran imágenes, con lo cual no se podía ni pegar, no se podía scrapear de ninguna forma. Además, me imagino que eran textos variados, no era una estructura común, no eran tablas. No, cada uno lo rellena de una forma. Okay. Bueno, digamos que hay una estructura base, las rentas por un lado, los inmuebles por otro, eso sí que está así, tiene cierto orden, pero la forma de escribir, claro, cada uno escribe de una forma, y todo esto era un poco complicado también, pues hay que definir unas categorías para luego poder trabajar un poco con esos datos. Y luego, ¿qué hace Pablo con todo eso? Una vez que ya está todo volcado, pues él lo procesa, le pasamos todo en formatos en CSV, él lo procesa y hace una aplicación diseñada por Barrio Canal, que ahora no está, esto no lo comentaba antes, pero antes estaba con nosotros, era el diseñador, y él hace la parte de backend, o sea, él hace que eso luego funcione y que tú puedas, o sea, conecta todos los CSVs, porque hay un CSV diferente para cada tipo de bloque, por así decir, que hay en rentas, esa parte la hace él. Ya. Y si pensamos, por ejemplo, en el mundo data antes de Pablo, ¿qué programas, qué herramientas, qué técnicas solías utilizar tú antes de la llegada de San Pablo? Yo, por ejemplo, para la parte de scrapeo web, mi formación yo no di, por ejemplo, Python y no di tampoco Kimono, aunque he aprendido un poco estos programas después, más por iniciativa. Yo di Importio y la verdad es que lo sigo utilizando porque también es bastante intuitivo y suele funcionar bien. Entonces lo utilizo en ocasiones para scrapear. Para visualizaciones, porque tampoco teníamos a Barrio Canal, utilizábamos mucho Tableau. Ahora intentamos alejarnos, digamos, de esto y crear desarrollos propios, ya que podemos, que digamos que siempre te dejan más libertad para probar más cosas y para pensar un producto que sea más único y más propio. Intentamos alejarnos de Tableau, Databricks, este tipo de herramientas que en realidad son muy útiles. Lo que pasa es que como tenemos un equipo que podemos intentar ir un poco más allá, siempre que se puede lo intentamos. En otras ocasiones, la verdad es que yo no recuerdo la última vez que utilicé Tableau, pero no descarto volverlo a utilizar para algo, quizás temas más cortos, más pequeños. En principio, algo rápido, igual que necesitas para allá. Y CartoDB sí que lo seguimos utilizando, por ejemplo, y eso lo llevamos utilizando desde el día 1 de la sección y se sigue utilizando. Es una de las herramientas que sí. Y luego, otros temas en los que igual haya estado más presente la parte del scrapeo, que se haya sacado el dato más directo, que no haya habido PDFs de por medio, o que sí los haya habido pero se haya utilizado CR, ¿qué me puedes contar? Ahora mismo no caigo, es que lo que tengo ahora últimamente en la cabeza es más todo el tema electoral. Bueno, para los resultados electorales, por ejemplo, sí. Bueno, en este caso es que no es scrapeo. Digamos, los de noche electoral vienen de Indra. Pero sí que hay un procesamiento ahí de los datos, porque tal y como vienen, la verdad es que estos se me escapan un poco. Sí. Son bastante ilegibles. El procesamiento lo hace Pablo en este caso.
Pero, por ejemplo, para hacer algunos temas que hemos hecho electorales, en la web del Ministerio de Interior están en Excel todos los resultados de todas las elecciones, tanto generales, las autonómicas no, pero generales y municipales sí. Entonces, bueno, ahí no hay que scrapear, ahí pero hay que limpiar igual. Básicamente te lo bajas y puedes trabajar, están bastante limpios. Aunque si quieres hacer comparaciones entre diferentes años, sí que tienes que tener cuidado porque los partidos van cambiando de nombre y hay complejidades. Pero lo cierto es que ahí no hay que limpiar mucho. Y de esto de limpieza, ¿qué me puedes contar? ¿Qué trabajos has tenido? Quiero decir cosas más complicadas, igual que no sea quitar una tilde, pero algo... No, por ejemplo, cuando trabajas con datos, por ejemplo, de empresas en diferentes años, por ejemplo, contratos públicos, en el portal de datos del Ayuntamiento de Madrid que hay bastantes cosas. Si aparecen nombres de empresas y si tienes meses diferentes, probablemente el nombre de una misma empresa esté escrito de 4 formas diferentes, pero es la misma. Pues eso, ahí hace falta limpieza. De hecho, yo he visto varios datasets del Ayuntamiento de Madrid bastante sucios. Ahora mismo recuerdo haber visto otro, no recuerdo la temática, pero a veces tú crees que está, porque estos sí que están descargables en Excel, no te hace falta scrapear. Que está todo bien. Piensas que está todo bien y lo abres y resulta que no. O, por ejemplo, también recuerdo los datasets de subvenciones que da el ICA, las subvenciones al cine. Sí. Pasa lo mismo también, cuando quieres ver, por ejemplo, las productoras, los nombres de las productoras, si quieres hacer una evolución, te va a pasar que muchas veces los nombres son los mismos, pero cambian una coma, en vez de SA ponen S punto a punto. Estas cosas dificultan siempre el análisis. ¿Y estas tareas de limpieza sí que se encargan ya más ustedes? Sí. Refine, puro Excel, ¿cómo lo van llevando? Diría que bastante más Excel. Aunque yo muchas veces sigo utilizando Refine y para esto de nombres parecidos entre empresas suele ser más útil Refine. Pero por ejemplo Hugo prefiere Excel para casi todo. Ya igual está más cómodo con... sí, ahí es un poco cada uno. Normalmente con Excel sirve, normalmente. Aunque justo estos casos que te he contado yo suelo utilizar Refine. Ya, y estas tareas, bueno, tanto de limpieza, recopilación, estas cosas que hacen en datos, ¿cómo se integran en el resto de la redacción? ¿Ha surgido la necesidad, alguien ha dicho, oye, por favor, me puedes descargar estos datos? ¿O va más enfocada a un objetivo ya de, necesito este tema, esta información? ¿Cómo nace esta necesidad? Bueno, el flujo suele ser en dos sentidos. A veces alguien viene y nos propone un tema, pero normalmente diría que los temas los proponemos nosotros. Como somos una sección transversal, nosotros proponemos un tema y si el tema es de Nacional, se lo propones a la sección de Nacional. Bueno, esto ya es un funcionamiento más interno, pero si les gusta, te lo compran, ¿no? Como se dice ahí un poco en la jerga de ahí, y te pones a trabajarlo. Otras veces surgen también temas que vienen de las secciones, pues sí, ¿por qué no hacemos un tema de esto? He visto que estos datos están aquí, se valora en la sección, se mira el calendario que hay, se prepara. Normalmente las cosas que trabajamos suelen ser con tiempo. Ya, y entonces, esta necesidad, ¿crees que ha crecido conforme ha pasado el tiempo en el que ha estado la unidad de datos activa allí? ¿Se ha ido creciendo, se ha ido viendo cómo aumentaba, cómo las otras secciones iban pidiendo más o se mantiene? No sabría si llamarlo necesidad, pero yo creo que sí hay gente que se da cuenta de que es bueno para el periódico y que cuando trabajan con nosotros normalmente se hace un tema, digamos, diferente o que te diferencia un poco de lo que van a sacar el resto. Suele ser un análisis propio. Luego, por supuesto, siempre se buscan fuentes periodísticas, o sea, los datos son unas, se trabaja con los datos y luego pues se buscan siempre otras fuentes. No, es que claro, hay millones de temas, pero siempre va a haber expertos, fuentes humanas, otras fuentes documentales. Y muchas veces se resuelve todo desde el principio hasta el final en la sección de datos, otras veces se ha colaborado con redactores de otras secciones. Y no sé si llamarlo necesidad, pero yo sí creo que hay bastante gente que sí le gusta y que viene con ideas y le interesa. Sí. Y que con el tiempo va mejorando por lo menos esta comunicación o cómo se va viendo. Sí, yo creo que, vamos, nunca ha sido una mala comunicación. Ahí a veces es un poco complicado porque hay pues varias secciones, siempre tienes que hablar con el jefe, tal, esto a veces alarga un poco los tiempos, pero yo diría que la comunicación es buena, que no hay muchos problemas. Si tuvieras que decir algunas ventajas, bueno, las ventajas principales que encuentras tú en poder poder acceder a los datos de esta manera, de descargar tú, scrapearlos, sacarlos de un PDF, ¿qué crees que es lo que te aporta a ti en tu trabajo como periodista? Bueno, te aporta autonomía, que puedes ser independiente, que
cuando llega un informe que es un PDF, lo puedas evaluar de otra forma y buscar un titular diferente al que probablemente venga en el informe. Eso lo puedes hacer tú solo, no te hace falta Pablo, no te hace falta... Y yo creo que sobre todo es eso, más independencia y más autonomía, y un poco diferenciarte. Yo te diría que nosotros en la redacción somos de las pocas personas que saben utilizar, por ejemplo, Excel, digamos a un nivel no avanzado, porque Excel es infinito, pero vamos a decir medio. Hay gente que no están instalando los ordenadores, que es una cosa muy normal en las redacciones. Poco a poco yo creo que cada vez más gente lo irá utilizando. Y luego habrá gente que sí sepa, pero digamos que es un grupo pequeño, pues esto ya te da un valor diferente. Pues nada, muchas gracias por pasarte por aquí. Nada, y esto es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias.